Hola, ¿cómo estás? Bueno, te voy a explicar el punto uno, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Porque el 5 ya te había enviado otro videito. Bueno, el uno dice completar el cálculo para completar el número propuesto, ¿sí? En el A tenés este número que es 3.005.600. Y a vos te están poniendo, por ejemplo, un 3 por, ¿sí? Y acá tenés que llenar con el número que corresponde, más 5 por y llenar con el número que corresponde, más 6 por y llenar con el número que corresponde. Que corresponde sería el número que vos tenés que poner para que vaya formando el número que te están pidiendo, que en este caso es 3.005.600. Si vos tenés un 3 por, ¿sí? Tenés que buscar primero en este número, ¿sí? En qué posición hay un 3. Tenés en el 3 millones, ¿sí? Entonces, 3 por cuánto te va a dar 3 millones. Tenés que ir a la unidad, ¿sí? A la unidad de esa posición. La unidad de esta posición de 3 millones sería 1.000.000, ¿sí? Porque estás en el lado de unidad de millones, en la posición de unidad de millones. Entonces tendrías que poner 3 por 1.000.000, que te va a dar 3 millones. Más 5 por, bueno, vamos a ubicar dónde hay un 5, en qué posición está un 5. Y está en la unidad de 1.000, ¿sí? Entonces tendrías que multiplicarlo por la unidad de 1.000, que sería 1.000. 5 por 1.000 me va a dar 5.000. Entonces acá ya tendría formado 3 millones más 5.000 más 6 por. 6 por en donde hay un 6. En las centenas. Entonces tenías que hacer 6 por 100. Y ahí te daría 600. Y te quedaría 3 millones más 5.000 más 600, que te da esa suma 3.005.600. Así tenés que pensar con todos los demás, con el B, con el C y con el D, fijándote siempre en la posición que te están pidiendo, ¿sí? Multiplicar. Vamos a ver el C, por ejemplo, que es un numerito un poco más grande. El C tenemos, fíjate bien que tenemos el punto de miles, ¿sí? El primer punto es que a partir de ese punto tenemos miles. El segundo punto, a partir de ese punto tenemos millones. Y en el tercer punto, a partir de ese punto tenemos eh, unidad de miles de millones. Entonces este número sería, y después tenemos unidad y decena de miles de millones. O sea que este número se leería 70.000, 60 millones, 100.009. Este número se leería así, ¿sí? Si vos observás los puntos y los lugares, se leería 70.000, 60 millones, 100.009. Entonces vos tenés que fijarte acá que vos tenés un 7 por y tenés que buscar dónde tenemos un 7, en qué posición numérica tenemos ese 7, acá. Entonces ese 7 pertenece a las decenas de miles de millones. Y vos tenés que pensar por cuánto tenés que multiplicar. Acordate que yo te dije que tenés que pensar siempre en la unidad de esa posición. La unidad de esa posición, ¿cuál sería? Si estamos hablando de decenas de miles de millones, tenemos que hablar de 10.000 millones. Entonces, si vos haces 7 por 10.000 millones, te va a dar 70.000 millones. Después, acá este 6, tendréis que buscar dónde está el 6 en este número, en qué posición. El 6 está en el 60 millones, o sea, en decenas de millones. Y tendrías que pensar también lo mismo. Tendrías que ir a la unidad de decenas de millones, que sería 10 millones. Entonces haces 6 por 10 millones y te va a dar 60 millones. Y así te vas fijando según la posición, ir multiplicando por la unidad de esa posición. Y así con los otros numeritos. Bueno, el punto 2 dice, completa cada casillero con una operación para obtener el número siguiente, como se muestra en el ejemplo. Puedes usar calculadora. Bueno, en este caso se permite usar calculadora.
Así que podés ir verificando. Por ejemplo, acá en el ejemplo te dice 5.300.000 más 300 te da 5.300.300, ¿sí? Ya sabemos que le agregaste 300, porque antes tenía 5.300.000 y acá tenés 5.300.300. Ahora vos tenés que fijarte cuánto se le agregó o se le quitó, ¿sí? Según corresponda, en este caso. Por ejemplo, acá tenía 5.300.300 y acá tenés 5.305.300. ¿Cuánto te parece que se le agregó acá? Fíjate, acá por ejemplo no tenías este 5.000, era tan solo 5.300.300 y acá te apareció un 5.000. Entonces vos ya sabés que acá sería 5.300.300 más 5.000, ¿sí? Y así te tenés que ir fijando y prestando atención, si suma o si resta. Lo mismo con la parte de abajo, ¿sí? Con el B. Por ejemplo, tenés 25.600.590, ¿sí? Y tenés que fijarte que acá apareció 25.590. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Se sumó o se restó? Fíjate que que acá teníamos 25.600.590, pero acá ese 600.000 desapareció. Entonces estarías restando. Y después te vas fijando en los otros, ¿sí? Si está sumando o restando. Bueno, ese era el punto 2. El punto 3 dice, ¿qué cálculo harías para transformar en 555.555.555 en 500.500.050? ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero es así. Tenés que ver, ¿sí? Fijarte qué cuenta harías para que este número, ¿sí? Se transforme en este número. Primero pensar, ¿sí? ¿Este número es más grande o es más chico que este? ¿Sí? Fíjate bien y te vas a dar cuenta cuál es más grande y cuál es más chico. Entonces, ahí pensar y ver qué tengo que restar o sumar, ¿sí? O qué tengo que hacer. Agregarle. Bueno, eso el número del punto 3 te lo voy a dejar para que lo pienses y cualquier cosa me mandas un mensajito a ver cómo te salió. Y dice, para transformar en 66.666.666, bueno, lo mismo. Acá para transformar, acá ojo porque acá yo me equivoqué, pero no es 555 millones, es 55 millones. Por las dudas te aviso que lo borres, ¿sí? Este 555 no va, es 55.555.555. Y acá no es 500 millones, es 50.500.050, ¿sí? Por las dudas te aviso que no era un número tan grande. Me había confundido y acá sí es 66.666.666. Después cuando puedas corregirlo. Sacale el 5, el primer 5 acá, que queda de 55. Y acá, acá ponele 50. 50 millones, no 500 millones. ¿Sí? Y a partir de ahí sí vas a tener que sacar la cuenta de cómo harías para llegar de 55.555.555 en, ¿cómo harías para transformar en 50.500.050? Acordate que ese 500 millones no va, sino que es 50 millones. Bueno, pensalo y cualquier cosa mandame un mensajito a ver cómo te salió el punto 3. Y por último, el punto 4 dice, escribí en la calculadora el número 70.640 si pudieras hacer solo 4 restas para obtener 0. Como resultado, ¿cuáles podrías hacer? O sea, ¿cuál podrían ser esos cálculos, ¿sí? Esos 4 cálculos que tenés que hacer para que 70.640 llegue a 0, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver en una calculadora para, así te doy una ayudita. Teníamos, vamos a ver qué número era.
acá, 70.640. 70.640. Vos tenés que fijarte que solo le podés restar 4 veces para llegar a 0. Bueno, primero vamos a desarmar el número, ¿sí? Primero sabemos que tenemos un 40, un 600 y un 70.000, ¿sí? Entonces podríamos decir, bueno, si yo le resto 40, por ejemplo, o si yo le resto 70.000, por ejemplo, ahí ya tengo una resta, me queda 640 y estoy haciendo solo una resta, tenés que hacer 4, ni más ni menos. Bueno, entonces yo le resto 600 y ahí me queda 40, ¿no es cierto? Pero voy 2 restas recién. Resté 70.000 y resté 600. Bueno, ¿cómo puedo hacer entonces para llegar a 4 restas? Bueno, puedo restar menos, en vez de 40, ¿sí? Puedo dividir el 40 en 2, por ejemplo, que da 20, porque 20 más 20 es 40. 20 y me queda 20 del número. Y le resto de vuelta 20 y me queda 0. Entonces ahí fíjate cuántas restas hice. Hice 1, 2, 3, 4 restas. Entonces, de esta forma, en 4 restas llegué al 0. ¿Sí? Esa podría ser una opción. Después fíjate vos si lo querés hacer de otra forma, pero esa es una opción, ¿sí? Acordate que te está pidiendo, escribí, dice en la calculadora, el número 70.640. Si pudieras hacer solo 4 restas, te está pidiendo 4 restas para obtener 0 como resultado. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, la que yo te dije es una opción. Vos podés pensar otras opciones de restas, de restar el número 4 veces y llegar a 0. Y bueno, el punto 5, el 6, el 7, ¿sí? Y el 8 ya te lo había explicado en el otro videito. Bueno, espero que lo hayas entendido y cualquier cosa, si hay algún punto que te quedó alguna duda, me avisas y me mandas un mensajito. Chau, chau, besitos.